Buenos días ingeniero, buenos días compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca del campo magnético creado por un solenoide. Mi grupo está conformado por mi persona, Ángel Valencia, y por mi compañero Ariel Valverde. Antes de empezar tenemos que tomar una pequeña introducción de qué es un campo magnético. Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. Ahora pasemos con qué es un solenoide. Un solenoide es un alambre largo enrollado en forma de hélice. Con esta configuración puede producirse un campo magnético razonablemente uniforme en el espacio rodeado por las vueltas del alambre, llamado interior del solenoide, cuando éste lleva una corriente. Cuando hay muy poco espacio entre las vueltas, cada uno puede tratarse como si fuera una espira circular, y el campo magnético neto es la suma vectorial de los campos que resultan de todas las vueltas. ¿Cómo se forma un campo magnético de un solenoide? El campo magnético creado por un solenoide o un campo magnético puede ser generado por imanes o por corrientes eléctricas, y dentro de las corrientes puede ser un conductor rectilíneo o un solenoide. Un campo magnético de un solenoide depende de la intensidad, del largo del solenoide y del número de espiras que éste posee. Tiene las líneas de fuerza en su interior. Dichas líneas son perpendiculares al plano de la espira y encerradas sobre sí mismas. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es posible pensar en un solenoide como un conjunto de varias espiras. Para este caso tomaremos un solenoide de una sola capa de espiras con el fin de que todas posean el mismo radio y espiras muy próximas entre sí para poder considerar a cada una de ellas contenidas en planos normales al eje geométrico. Bueno, pues con lo antes ya mencionado pasemos con el análisis geométrico. En el caso ideal de la figura siguiente, la distribución de corriente en los arrollamientos es equivalente a la distribución en una lámina metálica cilíndrica, con una corriente perpendicular a su eje, y la longitud de este solenoide es virtualmente infinita. Analicemos bien esta imagen porque nos servirá posteriormente para realizar el análisis matemático. Bueno, pues pasando con el análisis matemático tenemos que en el interior del solenoide ideal del campo magnético es uniforme y paralelo a su eje, y el campo en el exterior del solenoide es cero. Aplicamos la ley de Ampere al camino cerrado ABCD dibujado en la figura y tenemos las siguientes integrales. Las integrales a lo largo de BC y AD son igual a cero porque B por el diferencial de R son perpendiculares entre sí, como ya habíamos mencionado, y pues a lo largo del segmento CD que está fuera del solenoide también es cero porque el campo magnético en ese punto es cero. Nos queda entonces la siguiente integral y reemplazando los valores nos queda que es igual a B, que sería el campo magnético, por L, que es la longitud, donde la longitud L es igual al segmento AB. Para un solenoide con n vueltas por unidad de longitud, el número de vueltas enlazadas por el camino cerrado es n por L. Como cada una de estas vueltas lleva una corriente I, la corriente enlazada por el camino cerrado es la sumatoria de la intensidad de corriente va a ser igual al número de vueltas por la longitud. Bueno, pues y por último, para encontrar nuestra fórmula que nos ayudará a calcular el campo magnético de un solenoide, tenemos que la integral del campo magnético por la diferencial del radio va a ser igual al campo magnético por la longitud. Y esto va a ser igual al coeficiente de permitividad magnética en el vacío por el número de vueltas por la longitud y por la intensidad de corriente. Simplificando esto nos va a quedar que el campo magnético va a ser igual al coeficiente de permitividad magnética en el vacío por el número de vueltas y por la intensidad de corriente. Bueno, ahora veremos lo que es la ley de Biot y Savart, donde nos dice que Biot y Savart es análoga en el magnetismo a la ley de Coulomb, es la electrostática. Se basa en que podemos expresar el campo eléctrico produciendo una distribución E de cargas considerando un elemento diferencial de dicha distribución, de manera tal que el campo eléctrico producido por esta distribución viene dado por la siguiente ecuación. Aquí veremos una representación de cómo es el análisis geométrico, donde podemos enfocarnos en la figura número 5. Para continuación presentaremos el análisis matemático. En el análisis matemático podemos ver, como lo habíamos observado antes, que la corriente I circula por un alambre curvo, considerando como un elemento típico de la corriente de tramo de conductor DL que lleva la corriente I. Su dirección es tangente al conductor, que lo podemos notar hace rato con línea punteada. Debemos expresar un circuito en la construcción de un gran número de elementos de corrientes colocados uno detrás de otros, llamados a estos punto P, en el cual queremos conocer el campo introducido de magnética de B asociada con el elemento de la corriente. A continuación ahí tenemos la expresión como se puede resultar.
donde podemos expresar lo siguiente, siendo R es un vector recorrido del elemento desde el ángulo hacia el punto P, y el vector de L, la dirección de dB es el vector resultante del producto cruz de L y con respecto al vector. En nuestro caso, está dirigido a la entrada de la hoja y perpendicular al plano S. En el campo resultante P, que se encuentra integrando B por la misma integral de dB, lo que se puede expresar como la siguiente ecuación, donde alfa sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Es la permitividad magnética en el vacío. Las propiedades magnéticas del vacío son prácticamente iguales en el aire, ¿no? Por lo que podemos usar ese valor. Podemos ver ahí la gráfica, otra vez para más o menos expresarlo. Bueno, ahora hablaremos sobre la ley de Ampere. Hemos visto que un alambre a lo largo y recto por una circunferencia de corriente I producida en un campo magnético, cuyo valor tiene dado por el siguiente, donde V es igual a mu sub 0 por I sobre el radio, por el radio y por 4pi. La dirección del campo magnético es tangencial a la línea en el campo que pasa por el punto, como vemos en la figura, donde el sentido de la corriente hacia afuera de la página. Este cerramiento del campo magnético alrededor de la corriente, por lo que produce, puede expresarse en términos geométricos, como un camino cerrado. La circunferencia es el borde de una superficie cruzada o atravesada por una corriente. Se dice entonces que la corriente, enambrada o enlazada por un camino cerrado, la relación entre el campo magnético y rodeada por el conductor y la corriente enlazada por el camino cerrado puede expresarse cuantitativamente por la ley de Ampere, como hemos visto. Vemos en el caso particular que hemos estado analizando. Tomemos el desplazamiento diferencial de R a lo largo del camino cerrado. Hacemos un producto escalar del campo magnético de B por el desplazamiento infinitesimal de R a lo largo del círculo. Aquí podemos ver lo que habíamos mencionado antes, donde tenemos el círculo con el respectivo radio y las veces que se va generando. Aquí tenemos la ecuación, cómo se iría generada, como habíamos dicho, la ley de Ampere. Como ya habíamos conocido, ahora vamos a ver el análisis matemático con base a la ley de Biot-Savart, donde tenemos la siguiente igualdad, que nos da que B es multiplicado por 2pi por el radio y por mu y por i, donde nos queda la integral de B por la dirección de dr y por mu y por i. El resultado es independiente de R. Se cumplirá también por un camino formado por arcos y rectas radiales. Si bien consideramos que es bastante general, podemos decir que esto cumple para cualquier camino o que consideremos, ya que podemos descomponer siempre que sea una suma infinitesimal de los arcos y rectas radiales. Infinitesimal, como vemos en el siguiente dibujo. Podemos ver que la figura la dividimos en radios R, donde ahora vamos a demostrar que cuando el camino es cerrado no se lanza la corriente, como se muestra en la figura. La ley de Ampere nos dice que sería una igualdad a cero. Se considera acá que el caso más general de tener caminos cerrados que enlacen algunas corrientes, pero no a todas. Incluso se pueden tener una forma general. Cabe recalcar que no es necesariamente que pasen por los alambres por largos directos que nos quedaría. La ley de Ampere para campos magnéticos puede ser considerada como análoga, como la ley de Gauss. En un análisis matemático más general permite demostrar que cualquier campo que se obtenga a partir de la ley Biot-Savart debemos cumplir con la ley de Ampere, y la ley de Biot-Savart y la ley de Ampere son equivalentes en el mismo sentido de la ley de Coulomb y la ley de Gauss son equivalentes. La analogía de la ley de Ampere y la ley de Gauss no es completa. Es importante que presente la ley de Ampere, que contiene una integral en línea a lo largo del camino cerrado, mientras que la ley de Gauss contiene una integral de la superficie extendida a una superficie cerrada, es decir, a los campos eléctricos estáticos de diferentes campos magnéticos. Ahora veremos la aplicación en la ingeniería. Por supuesto, esto existe sobre todo en el electrónico, la aplicación, y sabemos que el magnetismo es hallado una aplicación desde el inicio del siglo pasado. El teléfono y los telégrafos alrededor de 1880 eran aparatos activados por baterías y basados en el descubrimiento de Amsterdam.
Las grandes aplicaciones de la ingeniería de la industria electromagnética son el motor eléctrico y el INAM. También tenemos otra aplicación que la aplicación que se realiza en la actualidad son variadísimas de la ciencia del magnetismo, que se ha vuelto central de nuestra tecnología como medio ideal de almacenamiento de datos y cintas magnéticas, de discos magnéticos y burbujas magnéticas. Bueno, pues para la presentación de nuestros ejercicios tenemos el siguiente. Un solenoide se forma con un alambre de 50 centímetros de longitud y se embobina con 400 vueltas sobre un núcleo metálico cuya permitividad magnética relativa es de 1250 unidades. Si por el alambre circula una corriente de 0.08 amperios, nos pide que calculemos la inducción magnética, que en este caso sería el campo magnético. Sacando los datos tenemos que transformar la longitud que está en centímetros a metros, y también tenemos que tener en cuenta que el coeficiente de permitividad magnética en este caso va a ser igual al coeficiente de permitividad relativa por el coeficiente de permitividad magnética en el vacío. Reemplazando en la fórmula, que es igual al campo magnético, que es igual al coeficiente de permitividad magnética por la intensidad por el número de vueltas sobre la longitud, tenemos lo siguiente: 1250, que sería igual al coeficiente de permitividad relativa, por 4pi por 10 a la menos 7, que en este caso es el coeficiente de permitividad en el vacío, por 0.08 amperios, que era la intensidad de corriente, por las 400 vueltas sobre 0.5 metros, que era la longitud. Nos queda al final que el campo magnético es de 1.0048 por 10 a la menos 3 teslas. Marcamos la opción correcta, que en este caso sería la 1, y pues pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, pues para el siguiente ejercicio tenemos que alrededor de un tubo de hierro enrollamos un conductor metálico dando 600 vueltas al tubo y obteniendo una longitud del solenoide de 0.5 metros. La permitividad magnética del hierro es de 2500 unidades. En estas circunstancias se crea en el centro del solenoide una inducción magnética de 5 por 10 a la menos 3 teslas. Bueno, pues en este ejercicio ya nos dan el campo magnético y nos pide que calculemos la intensidad de corriente. Sacando los datos y utilizando la fórmula anterior mencionada, que es igual al campo magnético es igual a el coeficiente de permitividad por la intensidad de corriente por el número de vueltas sobre la longitud, tenemos que despejar la intensidad de esta fórmula y nos queda que es igual al campo magnético por la longitud sobre el coeficiente de permitividad, que en este caso va a ser igual al coeficiente de permitividad relativa por el coeficiente de permitividad magnética en el vacío y por el número de vueltas. Reemplazando los datos que ya tenemos, nos queda que la intensidad de corriente va a ser igual a 1.3 por 10 a la menos 4 amperios. Revisamos nuestras opciones de respuesta y la correcta sería la 3. Y pues aquí les presento unos ejercicios para que resuelvan ustedes. Este sería el ejercicio número 1. Y este sería el ejercicio número 2. Muchas gracias. A continuación, la bibliografía de dicho documento presentado.